Miren, un hombre contrató a un joven para que él tumbara árboles, talara árboles en una nación donde hay árboles. Y lo contrató para que él hiciera eso con un hacha, porque el lugar donde estaba en esa época no había electricidad y no habían las herramientas modernas que se tienen hoy en día. El joven comenzó a trabajar y en sus primeras semanas fue muy exitoso, al punto de que recibió el reconocimiento de el hombre que lo contrató. Pero luego de unos meses, la producción de árboles cortados bajó drásticamente y llegó al punto en que su supervisor y su jefe le dijo: tenemos que hacer algo, porque si sigues así voy a tener que despedirte porque tú no estás rindiendo. Entonces el joven le dijo: hay algo que yo no entiendo, y es que ahora yo estoy trabajando más duro, estoy golpeando con mayor dureza, sin embargo estoy viendo que los árboles no se cortan como se cortaban al principio. Y fue cuando su jefe le dijo: déjame hacerte una pregunta. ¿En algún momento tú te has detenido a afilar tu hacha? Y él le dijo: ¿cómo así? Le dijo: simple. ¿Tú has afilado tu hacha? ¿Has tomado un momento para afilar tu hacha? Y él le dijo: no. Él le dice: eso es lo que está pasando. Tu hacha, cuando no está afilada, tú tienes que golpear más duro. Y de hecho, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 10, dice lo siguiente. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Eclesiastés 10:10: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. En pocas palabras, lo que Salomón está diciendo en este verso es que así como un hacha bota, hace que tú trabajes al doble, pero cuando está afilada, el trabajo es más efectivo. Lo que él está diciendo es que cuando una persona tiene la sabiduría de Dios, será más efectivo en todo lo que hace. Y hoy yo quiero vamos a hablar sobre un tema, y el tema es la mentalidad de vida eterna. Ese es el tema de hoy, mentalidad de vida eterna, que es lo mismo que tener una mentalidad de reino, y que muchos de nosotros probablemente no sabemos de qué se trata, no entendemos el valor y la importancia que tiene nuestra mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? La forma en que yo pienso sobre las cosas, los pensamientos y opiniones que yo tengo sobre cada aspecto de mi vida, en especial sobre mí mismo. Hay personas que tienen, espiritualmente hablando, su hacha bota. Vienen a la iglesia, oran, se tiran, y sin embargo parece que tienen que hacer mucho esfuerzo en su percepción para lograr como que Dios lo escuche o que Dios se mueva a través de ellos. La semana pasada hablamos precisamente sobre el tema ¿habrá alguna esperanza? Y lo hicimos utilizando el contexto de la palabra del libro de Ezequiel, capítulo 37, donde habla del valle de los huesos secos. Y Dios comparaba al pueblo de Dios en esa época que estaba ocupado como un valle de huesos secos todos regados, pintando una fotografía de la condición tan mala espiritualmente en la que estaba el pueblo de Dios en esa época. Yo creo y yo pienso que en este tiempo la iglesia
y por lo tanto el mundo está en una sequedad espiritual. ¿Y cuando hay sequedad? Cuando el Espíritu Santo de Dios no se está moviendo en nosotros o a través de nosotros. Y eso solamente ocurre cuando nosotros constrictamos al Espíritu Santo y lo alejamos, producto de las decisiones que tomamos, producto de cuando yo estoy viviendo mi vida a partir de la cultura de este mundo, consumo, moda, vanagloria, apego al dinero, apego a la vanidad, versus tener una mentalidad de reino. Porque el que tiene mentalidad de reino sabe que mientras está en este mundo está de manera temporal. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted está viviendo, su vida como usted la vive hoy en día, tiene una fecha de expiración. Pero hay una noticia más importante, y es que esto es temporal, pero de aquí vamos a la vida eterna. La pregunta es, ¿vida eterna dónde y con quién? Porque solamente hay dos alternativas. ¿Está la vida eterna en tormento o está la vida eterna al lado de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo? ¿Cuál es la que tú quieres? Nosotros alcanzamos la vida eterna única y exclusivamente cuando ponemos nuestra fe en Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados, que requería sangre humana perfecta. Como no había, Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesús y asumir el pecado, morir en la cruz, de manera que todo aquel que ponga su fe en Jesús recibe el regalo de la salvación o la vida eterna con Él. Eso nosotros lo sabemos perfectamente. Pero a medida que estamos viviendo acá, la cultura de este mundo, que es muy poderosa, más los acontecimientos y las circunstancias que tenemos que vivir, son una presión que pueden sacarnos de la intimidad con Dios. Nos pueden sacar. Falta de empleo, problema de salud, un problema en el negocio, lo que sea, hay situaciones. Nos pueden sacar de la comunión con el Señor. Y entonces hoy el Señor quiere hablarnos sobre esto, mentalidad de vida eterna, y pongan esto como subtítulo, la senda de la vida. ¿Qué es una senda? Es un camino. Y aunque usted va a tener vida eterna cuando parta de este mundo, usted puede, y Dios tiene la intención de que usted experimente la vida eterna aquí y ahora. En pocas palabras, no solamente que tenga la vida eterna, sino que reciba la herencia de lo que eso significa aquí y ahora. Como decíamos el miércoles, tenemos gente cristiana que son salvas, derrotados, o tenemos gente que son salvas mientras están aquí, que viven una vida victoriosa. Y hay una senda, hay un camino que Dios quiere mostrarnos hoy. ¿Cómo nosotros entramos en esa senda? En la senda de la vida, que es mediante la mentalidad de vida eterna. ¿Cuántos están listos para eso? Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan el momento en que usted recibió al Señor por primera vez, que usted le entregó su vida? ¿Cuántos recuerdan ese momento? ¿Cuántos recuerdan su estado emocional? ¿Usted pensaba que usted quería venderle a Jesús a todo el mundo? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan que usted llegaba y le hablaba a la gente y en el trabajo la gente le decía, tú sí estás raro, sí, es que tú tienes que conocer al Señor? Y eso empezó con mucha intensidad, pero ¿cuántos recuerdan que eso fue bajando y bajando poco a poco? ¿Cuántos están conscientes de eso? Eso pasa a todo el mundo porque la conexión que usted tuvo por primera vez con Dios por medio de su Espíritu Santo es como un fuego. Pero esa llama hay que avivarla. Ese fuego que usted tenía lo llevaba a usted a hablarle a la persona que usted menos se imaginaba de Jesús para que lo conociera. Con el tiempo fue bajando y para el caso de muchas personas
se fueron secando y hoy, tristemente, se mueven en automático. La realidad es que nosotros, Dios quiere que vivamos todo el tiempo con la misma intensidad o más que usted tenía del Espíritu Santo cuando usted lo recibió. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? Obviamente, con lo que usted ha estado haciendo, eso no funciona. Hoy, el Señor quiere hablarle a ustedes, a todos nosotros nos quiere hablar de cuál es esa senda, cuál es esa mentalidad y sobre todo, cómo yo puedo tomar esa senda. ¿Qué yo puedo hacer para cambiar esa mentalidad? Necesitamos de esa vida, necesitamos afilar el hacha espiritual para que cuando yo vaya a mi trabajo, yo pueda hacer luz al punto tal de que mi vida sirva para traerle luz a personas que están en oscuridad. Yo tengo que afilar mediante el Espíritu Santo mi hacha espiritual para que cuando yo abra mi boca, mis palabras vayan con el poder del Espíritu Santo y transformen personas. ¿Cuánto le gustaría eso? De lo contrario, seguiremos en nuestra vida como un hacha sin filo, trabajando mucho, pero produciendo poco. Y por si usted no lo sabía, Dios no lo salvó a usted solamente para que usted vaya a vivir eternamente con Él. Si usted se lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios te salvó a ti para que tú vivas con Él eternamente, pero para que mientras tú estés aquí, tú sirvas de luz y sal para el mundo. Y ayudes en su obra de que otras personas que no conocen a Dios también lo conozcan. Pero hay personas que es mejor que en sus trabajos o en la universidad o en sus círculos mejor no hablen de Dios. Porque la gente lo ve que cuando ellos arman un coro y se está bebiendo, son los primeros que se emborrachan. Dicen muchas malas palabras. En el trabajo llegan tarde. Hacen promesas y no las cumplen. Tratan de hacer trampa. Van en la calle conduciendo y si un carro se mete adelante, bajan el vidrio y lo insultan o insultan a la persona. Si yo que no conozco a Dios escucho hablar de Dios de una persona así, yo voy a huir de Dios. Y Dios quiere que tu vida, sin ningún esfuerzo, sea una expresión de lo que significa ser un hijo o una hija de Dios. Ahora, una cosa es yo haberme ganado la vida eterna y otra cosa es yo heredar los beneficios aquí en la tierra y cuando yo me vaya de lo que es la vida eterna. Y esto tiene que ver con lo que la palabra de Dios habla. La salvación no se gana por lo que tú haces. Tú puedes dar dinero, ayudar al pobre. La salvación no se gana así. La salvación se gana solamente por fe en Jesucristo. Ahora, una vez tú eres salvo, el Espíritu Santo está en ti para que tú hagas obras que muestren el amor de Dios. Y todos estamos aquí para hacer esas obras. Y cuando hacemos esas obras, activamos la herencia aquí en la tierra y en el cielo de los galardones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es esa senda de la vida eterna? Vamos a hablarlo utilizando un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 10. Lucas 10. Yo voy a leer del verso 25 hasta el 37. Esto es una historia muy, pero muy conocida de Jesús, que empezó con Jesús eligiendo 72 discípulos. Él los manda con autoridad a las calles. O sea, Jesús, después que él andaba solo sanando gente, echando fuera demonios, agarró a los 12 y le dijo: ahora vayan ustedes y háganlo. Y luego de esos 12 cogió a 72, les enseñó y los mandó con autoridad. Y es el drama donde
cuando ellos regresan, le dicen: Señor, wow, tú deberías haber visto eso. En tu nombre echamos fuera demonios, los enfermos se sanaban. Y Jesús los escucha y le dijo estas palabras: no se alegren, oigan bien, no se alegren por las obras que ustedes hacen en mi nombre. Alégrense o procuren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo lo que hacemos aquí, aunque importante, su propósito es que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Que cuando lleguemos allá y estén en la puerta, a ver quién entra y quién no entra, búscala en la lista. Díganme, déjame ver. Mari Pantaleón, bueno, yo voy por la N y no está aquí. Bueno, ahí está doña Mari con la cara. ¿Cómo así? Siga buscando. Excúsenme, que fue que dejé un bolígrafo encima de su nombre. Si el nombre suyo está aquí, pase. Eso es lo que tenemos que procurar. Porque usted se imagina lo triste que usted llegue a la puerta y le digan: el nombre suyo no está aquí. Usted no puede entrar. Y Jesús le dijo a ellos: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Qué estaba hablando Jesús? Los teólogos dicen que Jesús, que estaba con el Padre, dentro del Padre, vio al arcángel, al querubín Luzbel, que era la creación más grande que Dios había hecho, encargado de recoger la alabanza de toda la creación, llenarse de orgullo. Y él vio, dice Jesús, él hacía muchas obras, era bello, era hermoso, pero por llenarse de orgullo yo lo vi caer como un rayo en la tierra. Él está diciendo: ustedes a nivel de autoridad y poder espiritual no se comparan con ese, y ese cayó y se perdió para siempre. Procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo yo hago eso? Poniendo mi fe en Jesús. Pero usted puede llegar al cielo y entrar, y cuando Dios empiece a repartir galardones, usted va a ser una persona salva pero sin galardones. Por eso la Biblia habla de que habrá mucho llanto y rechinar de dientes. Por decir algo, venga Carla, eso es suyo. Venga Oscar, eso es suyo. Venga Alejandro, bueno, aquí no hay nada para usted. ¿Cómo así? Pero ¿y por qué no? ¿Tú te acuerdas en el colegio que había un muchacho que no llevó desayuno y tú llevaste un sándwich grandísimo y tú dijiste: bueno, este sándwich es mío, yo me lo voy a comer yo solo? Tú tuviste una oportunidad ahí de sembrar y ganarte, que cuando tú estuvieras aquí te ganara eso, pero lo perdiste. Y comienza la gente entonces a pensar y a ver todas las oportunidades perdidas que tuvo. Ustedes ven, ¿cuántos saben que la Biblia dice que la fe sin obras no vale? ¿Ustedes saben por qué la gente hace por otra gente? Es por fe. Bueno, verso 25, Lucas 10. Cierto día, un experto de la ley religiosa, esto es un abogado de la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que él dice es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y vuelvo y aclaro, la vida eterna se gana por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú no ganas la vida eterna cuando tú llegas al cielo. La vida eterna se gana aquí abajo. La gente no muere para ganar la vida eterna cuando llegue. La gente va habiendo ganado la vida eterna. O sea que es aquí que se gana la vida eterna. ¿Cuántos me están siguiendo? La vida eterna trae beneficios aquí en la tierra. Anoten por ahí para que lean después a Juan 10, verso 10, que dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, Jesús, es darle una vida plena y abundante. Darle vida y vida en abundancia. Jesús estaba hablando de aquí.
Ese es el propósito, dijo él. Este hombre, el abogado, quería probar a Jesús. Imagínense alguien que quiera probar a Jesús, a ver si sabe. Y era un hombre que conocía muy bien la ley. Ahora, ¿por qué él quería probar a Jesús? ¿Cuál era su objetivo? El verso 29 dice, el hombre quería justificar sus acciones. O sea, él estaba preguntando a Jesús, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Los beneficios de la vida eterna. Y él quería que Jesús se lo dijera para luego él decir, yo lo he hecho. Porque él pensaba, si yo estoy hablando con el que yo creo que estoy hablando, que es el Hijo de Dios, como él dice, entonces yo quiero que él sepa que ya yo he hecho todo lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Verso 26 dice que Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo tú la interpretas? En pocas palabras, este hombre le hace una pregunta a Jesús y Jesús le devuelve con otra pregunta. ¿Tú quieres saber qué hay que hacer para dar la vida eterna? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Y cómo tú la interpretas? Muchas veces nosotros vamos a ir delante del Señor haciéndole preguntas que están en su palabra, que Él las responde en su palabra. Y Él quiere que tú vayas a la palabra y Él quiere que tú descubras cómo tú la interpretas. Ahora bien, la interpretación correcta de la palabra de Dios solamente la tienen aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro. Porque Él es quien revela. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú interpretas que dice la palabra? El hombre dice en el verso 27, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre citó dos citas del Antiguo Testamento. Citó a Deuteronomio 6:5 y también citó a Levíticos 19:18. Entonces, en el verso 28, Jesús le responde y le dice, correcto, eso es lo que dice la palabra. Y luego le dijo, haz eso y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta que él hizo? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué dice la palabra? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios en la Biblia escribió 10 mandamientos que están clasificados en 5 y 5. 5 tienen que ver con tu relación con Dios y 5 tienen que ver con tu relación con las demás personas. Mucha gente dice la cruz, la parte vertical y la parte horizontal. Esos 2 mandamientos resumen toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios. A esos 10 mandamientos, Dios le reveló a Moisés 600 y tantas reglas adicionales que no eran más que formas en la cual ellos iban a cumplir con estos 2 mandamientos. En pocas palabras, para los entendidos, es como si amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo son la constitución. Y las reglas adicionales vienen a ser el código penal o el código que tenga una nación. Todo lo que se haga y se cumpla tiene que ver con esos 2 mandamientos. El mandamiento más grande, si se fijan, porque tenemos 2, se resume en una sola cosa, que la menciona 2 veces. El mandamiento más grande, ¿saben cuál es? El amor. En pocas palabras, todo lo que dice la Biblia sobre lo que es la ley o el mandamiento o la instrucción de Dios se reduce en una sola cosa, en el amor. Todos los mandamientos y leyes
se reducen a dos y esos dos se reducen en una sola palabra. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás, porque el hombre le preguntó cómo vivir. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el amor con la herencia de la vida eterna? ¿Qué tiene que ver el amor? Todos ustedes saben que Dios es amor, esa es su naturaleza. Dios hace todo a partir de su naturaleza. Él es amor. Y para nosotros alcanzar la vida eterna, como Dios es eterno, tenemos que alinearnos al carácter y la naturaleza de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el amor. Amar a Dios tiene que ver con buscar darle placer a Dios haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí tienen novia? Vamos a ver. Ponte de pie. Los dos, pónganse de pie. Para los que están de este lado que no ven, estamos hablando de José Gabriel. Quédate sentada si tú quieres, no te preocupes. Yo sé que tú eres tímida. Una pregunta. ¿Tú la amas? Ok, él dijo que sí. Sí, para los que están viendo, él dijo que sí. Ok. Como tú la amas, tú tratas de hacer cosas para complacerla a ella. Dijo que sí también. Eso es lo que él dice. ¿Es cierto eso? Ella dijo que sí también. Puedes sentarte. El amor es algo que se hace. No es algo que se siente. El amor tiene que ver con hacer. Por eso cuando Dios dice, ama a tus enemigos, y la gente se pregunta, ¿y cómo puedo yo tener un sentimiento de amor hacia una persona que me cae mal? Es porque no tiene que ver con eso. Amar al enemigo significa hacer cosas buenas por el enemigo. Por lo tanto, yo puedo y tengo la capacidad de amar a todo el mundo, porque no tiene que ver con sentimiento, sino con hacer. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Si tú amas a Dios, entonces, así como José Gabriel tiene que hacer cosas para complacerla a ella, amar a Dios significa hacer lo que a Dios le place. Por lo tanto, si yo voy a tomar cualquier decisión, no importa el ámbito de mi vida, la pregunta de los $57,000 con 27 centavos es, ¿le dará esto placer a Dios, sí o no? ¿Le dará esto placer a Dios, sí o no? Otra cosa, como aquí habla de amar a mi prójimo, entonces amar al prójimo también implica que yo tengo que hacer cosas por el prójimo, porque el amor es algo que se hace. Y dice la palabra que tú no puedes amar a Dios sin amar al prójimo. No se puede. Porque si una persona que no ve a Dios, que ve a una persona y no hace nada por esa persona que ve, ¿cómo va a poder hacer algo por alguien que no ve? ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? ¿Cómo tú has estado complaciendo a Dios últimamente? ¿Qué complace a Dios? Si yo hubiera tenido un libro de instrucción para saber qué complace a mi esposa, yo me hubiera ahorrado muchos problemas. Pero ¿qué complace a Dios? Hay todo un manual que te dice con exactitud cómo tú complaces a Dios, o sea, cómo tú amas a Dios. Y la pregunta para ti hoy, aquí y ahora es, ¿estás tú complaciendo a Dios con lo que tú haces? El hombre del que estamos hablando conocía las Escrituras, pero no se trata de conocer las Escrituras, sino de hacer lo que dicen las Escrituras.
Mucha gente conoce la palabra, pero no hace lo que dice la palabra. Una de las razones por la que no estamos experimentando el reino de Dios aquí en la tierra es que no hemos aprendido cómo accionar el amor. Una de las razones por la que no estamos experimentando el reino de Dios aquí en la tierra es porque solamente hablamos del amor, pero no hacemos nada para manifestar el amor. No hacemos por las personas. A donde llegamos como lejos es solamente decirle, yo te amo. Y como diría mi esposa, ¿ok? Y entonces, solo hablamos, pero no lo expresamos con nuestras acciones. Verso 29. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús y le hizo la pregunta. Anoten esta pregunta, que esto es muy importante. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Como dicen otras versiones. ¿Quién es mi prójimo? Porque yo quiero experimentar la vida eterna, que fue lo que él le preguntó. Y tú dices que yo tengo que amar a mi prójimo. Entonces, por favor, Jesús, sé específico y dime quién es mi prójimo. Porque si yo dejo eso de manera genérica, no voy a hacer nada. Yo tengo específicamente que saber quién es mi prójimo, porque yo quiero heredar la vida eterna. Entonces Jesús le contó la historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad. Cuando lo vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y alivió sus heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que yo pase por aquí. ¿Quién es mi prójimo? ¿Es el vecino que está al lado de mi apartamento, el que está arriba, la que está abajo? ¿Es la doña que no suelta la música todo el tiempo, que no me deja dormir de noche? ¿Es mi compañero de trabajo o mi compañero de estudio? ¿Es mi hermano o mi hermana con el que yo vivo? ¿Es mi papá, mi mamá? ¿Es algún hermano de la iglesia? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que le está haciendo. Jesús le contó la historia porque esta es una pregunta muy importante para ti. Dice el verso 30 que el hombre judío fue atacado, golpeado, robado y fue dejado como medio muerto. Y cuando yo leía eso, yo me puse a pensar que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser atacado, golpeado y hasta robado. Y no estoy hablando necesariamente de un asalto. Puede ser un golpe emocional. Puede ser que alguien con sus acciones robe tu confianza. Y dice que lo dejó medio muerto. Si está medio muerto es porque tiene 50% de chance de vivir o 50% de chance de morir. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado que la vida a través de alguien nos golpea y nos deja emocionalmente como medio muerto a nosotros? Y en medio de todo eso, dice el verso 31, que pasó un sacerdote y aparentemente lo que él vio fue un problema que tenía que evitar. Luego pasó un ayudante del templo. Es como si hubiera pasado el pastor y hubiera pasado un ayudante del pastor. Y como el sacerdote pasó y también pasó un ayudante del templo,
podemos asumir que estas personas habían terminado un servicio e iban por el camino a Jericó, que era un camino medio peligroso. Pero entonces la palabra habla de que un samaritano despreciable, y todo el que está aquí, pero no voy a asumir que todo el mundo, debe saber que los judíos odian a los samaritanos. Porque los samaritanos fue un grupo de judíos que se mezcló con otras personas y entraron en prácticas que a Dios no le gustaban. Los samaritanos, para los judíos eran como perros, literalmente. Y aquí en la historia está diciendo que un samaritano, una persona odiada por la persona, por los dos que pasaron y por el que estaba en el piso, fue el que ayudó. Entonces Jesús le hizo la siguiente pregunta al abogado que estaba preguntando. ¿Qué fue lo que él preguntó? Como yo tengo que amar, o sea, como yo tengo que hacer por mi prójimo, este abogado lo que preguntó es: ¿y quién es mi prójimo? Pero en el verso 36 Jesús le hace una pregunta que cambia todo. Jesús le dice: ahora bien, ¿cuál de los tres, sacerdote, ayudante o samaritano, te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó Jesús. ¿Cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado? Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Ni siquiera dijo el samaritano, dijo el que mostró compasión. Y Jesús entonces lo cierra diciéndole: así es. Ahora ve y haz lo mismo. Prójimo no fue la pregunta que Jesús contestó. ¿Qué fue lo que él preguntó? ¿Quién es mi prójimo? Y la pregunta que Jesús le hizo a él y nos hace a nosotros es: ¿tú quieres saber cuál es tu prójimo? Yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de prójimo eres tú? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar? Y Jesús le preguntó: ¿cuál de estos tres fue el prójimo? El hombre se enfocó en a quién ayudar y Jesús le preguntó a él: ¿y tú qué tipo de prójimo tú eres? ¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre atacado? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿qué tipo de prójimo eres tú? ¿O estás siendo tú ahora mismo? Prójimo es la persona que tú ves. Dice la palabra que el sacerdote lo vio, el ayudante lo vio también. ¿Pero qué hicieron? Se apartaron. Por lo tanto, cuando tú ves una persona con necesidad, verla no significa nada. Dice luego que el samaritano lo vio al igual que los otros dos. Luego sintió compasión. Prójimo es la persona que tiene una necesidad y tú ves. Es aquel que tú sientes compasión por él. Es aquel que tiene una necesidad y tú te acercas. Y por último, es aquel que tiene una necesidad y tú le resuelves. Prójimo no es el problema que tú ves en otro. Porque tú puedes ver y no hacer nada. O tú puedes ver y sentir compasión, pero ni siquiera acercarte. Tú puedes acercarte, como le pasa a mucha gente que ve un accidente o ve una situación, sienten compasión, pero no hacen nada. Bueno, lo graban para sacarlo en las redes.
amar al prójimo, como dice Jesús, ama al prójimo, aquel que ve, que siente compasión, que se acerca y resuelve. ¿Qué tipo de prójimo eres tú? Hablar de lo que el gobierno tiene que hacer no resuelve. Yo amo a mi prójimo no cuando yo lo digo, sino cuando yo veo, yo siento, yo me acerco y yo resuelvo. ¿Qué tipo de prójimo eres tú? ¿Qué tiene que ver esto con la senda de la vida? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que si tú vives con la mentalidad, oye bien, si tú vives con la mentalidad de que el Espíritu Santo te va a guiar para que veas, para que sientas, para que te acerques y te va a decir lo que tú tienes que hacer. Si tú vives con la mentalidad abierto a escuchar esa dirección del Espíritu Santo, tú vas a experimentar la vida eterna aquí en la tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús dijo que hay mayor bendición en dar que en recibir. Él sabe lo que está diciendo. Él sabe que cuando lo que se intercambia en este mundo es temporal y va a pasar. Pero cuando tú das aquí en la tierra, tú estás acumulando allá en el cielo. ¿Por qué nosotros no experimentamos la vida eterna? Porque tenemos una mentalidad como el sacerdote o como el ayudante del sacerdote. Hablamos mucho, pero no sentimos, no nos acercamos y no hacemos nada. El secreto para experimentar la vida eterna acá es el amor. ¿Y qué es el amor? Dar, satisfacer necesidades. Por lo tanto, cuando una persona madura espiritualmente y entiende esto que estamos hablando, su oración diaria tiene que ser o será: Señor, muéstrame a quién yo puedo amar en el día de hoy. Porque dar, mis amados y amadas, es un privilegio. Y eso tiene que ver con todos los ámbitos. Nosotros siempre hemos dicho que todas las iglesias están formadas por varios tipos de personas. Los que llegan a ella para que le den, recibir. Los pastores tienen que decirme a mí, yo tengo mi problema. A mí hay que enseñarme, a mí hay que educarme, a mí hay que darme, necesito tiempo. Esa es una mentalidad. Los más maduros, cuando logran entender esto, van a la iglesia con una mentalidad: ¿qué yo puedo dar? ¿Cómo puedo servir? ¿A quién yo puedo bendecir? Porque son personas que espiritualmente entienden que hay mayor bendición en dar que en recibir. Dios le dijo a Abraham: yo te daré, mira las estrellas, mira la arena, yo te multiplicaré y te bendeciré. Te bendeciré para que tú bendigas. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Pero el que solamente está como un cul-de-sac, que solamente recibe, pero no suelta nada, o como el mar muerto, nunca va a experimentar la herencia de la vida eterna aquí en la tierra. No se puede. Y yo quiero decirle a ustedes y compartir con ustedes que en esta semana yo he sido muy confrontado porque mi propia vida, mi mentalidad no es de vida eterna. Yo he tenido varios confrontamientos en las últimas semanas con situaciones pequeñas donde Dios ha utilizado diferentes cosas, incluso a mi esposa, para mostrarme el tipo de corazón que yo tengo. Porque yo estoy orando por algo, yo estoy orando, pidiéndole a Dios que me muestre, que nos haga. ¿Y qué hace Dios? Cada vez que tú le pides algo, Él te pone en el día a día
aquello que tú necesitas para encontrar en tu corazón cómo está el corazón. Y yo me di cuenta, yo no sé usted, que yo no tengo una mentalidad de vida eterna. Yo tengo una mentalidad egoísta. Me di cuenta de eso. La buena noticia de darse cuenta es que peor está el que no sabe. Pero cuando tú sabes, tú puedes hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo voy delante del Señor y le digo: Señor, mi corazón es un disparate. Yo quiero experimentar tu amor y ser amor para otras personas. Y me pongo una alarma todos los días. Muéstrame a quién yo puedo bendecir en el día de hoy. Y siento que se me está acabando el tiempo. Tengo que ayudar a alguien. ¿Alguien necesita mi ayuda aquí? ¿Alguien quiere que yo vaya a su casa y trapee, lave los baños, le cuide a los hijos? No, esa no. Yo tengo 4 nietos que tengo que cuidar. Yo estoy hablando en serio. Y es mi oración que el Espíritu Santo en este momento rompa la dureza del corazón de todo el que está aquí, para que entendamos que Jesús le dijo a este hombre: en la senda de la vida está en el amor. Y el amor da. Dios amó, por lo tanto dio a su Hijo. Dios da. Jesús, cuando habló con los discípulos en Lucas, creo que 9:23 por ahí, ellos estaban peleando: Señor, yo quiero estar a tu derecha. No, que es Juan, no, que es Santiago. Yo llegué primero, él me llamó a mí primero. Yo fui el que él se montó en mi barco y yo gané muchos peces. Yo tengo que estar a la derecha. Incluso 2 de los hermanos trajeron a su mamá, o ella vino, y me recuerda algún tipo de mamá, y fueron donde Jesús, la mamá, y le dijo: mira, mis 2 hijos que son de tus 12 discípulos, por favor, siente uno a la derecha y otro a la izquierda tuya. Y Jesús le dijo: usted no sabe lo que está pidiendo. Y en esa conversación, Alicia, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Los hombres de esta nación se jactan de poder, se llenan de títulos y andan con choferes, limusinas, para que la gente los adule y les sirva. Y luego Jesús dijo: ¿quién es el más grande? ¿El que está sentado en la mesa comiendo o el que le sirve la comida? ¿Verdad que el que está en la mesa sentado es el más grande de acuerdo a este mundo? Y Jesús le dijo: he aquí que yo he venido como el que sirve, no como el que está sentado. Porque yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir, para salvar y buscar lo que se había perdido. Y si eso es Jesús, el Rey del universo, el dueño de todo esto, el dueño del palacio, que no vino para que nosotros le sirvamos, sino a servirnos a nosotros, ¿por qué todavía nosotros somos tan orgullosos? ¿Por qué yo me incomodé ayer comprando una pizza porque el pizzero no me entregó la pizza a mí primero? No, es verdad. Y yo me quillé y quillaba, mismo el Espíritu Santo me dijo: ¿y entonces? Y ahí mismo yo dije: Señor, perdóname. Y yo con los ojos cerrados. La señora me dijo: Señor, ¿usted está bien? Sí, yo estoy bien. Era orando, pidiéndole al Señor perdón ahí mismo. Me mostró ahí mismo. Yo quería que me sirvieran a mí primero. Yo debería estar con el pizzero sacando pizza, sirviéndole a todo el mundo, aunque mi mujer me mate después porque me estaba esperando en el parqueo. Yo le pido al Espíritu Santo que nosotros despertemos. Tenemos que despertar, porque Dios quiere darle vida a estos huesos secos. Dios quiere darle vida a esta casa, a esta iglesia. Y vamos a darle vida cuando el Espíritu Santo nos inunde. Y Él nos va a inundar cuando nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. ¿Y cómo uno se llena del Espíritu Santo? Búscalo en Efesios: no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta que yo me hacía: ok, ¿cómo yo me emborracho del vino? ¿Dónde está la botella? Démelo el jarro, que me lo voy a pegar, me lo voy a beber. Como dicen los cibaeños, me lo voy a beber. Y luego ahí mismo dice cómo se hace: sean llenos del Espíritu Santo, cantando himnos, alabando al Señor. O sea que cuando yo alabo al Señor en el baño, en la cocina, y comienzo a exaltar su nombre y a darle gracias, esa es la forma de destapar la botella y llenarme del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, si no estoy cantando himnos: oh, Luis Armando, tú estás aquí. Wow, Dios te bendiga, Luis Armando.
Si no estoy cantando himno, voy a estar en TikTok, voy a estar en Instagram, voy a estar en Facebook, llenándome de toda la basura. Pero cuando yo estoy cantando himno, estoy en comunión con el Espíritu Santo y Él me va llenando, me va restaurando. La senda de la vida aquí en la tierra, mis amados, es el amor. ¿Y qué es el amor? Sirve, no busca ser servido. De eso se trata. Cuando el Espíritu Santo, cuando tu mentalidad es Espíritu Santo, yo sé que me guía a lo que yo quiero que Él vea, a lo que Él quiere que yo vea, a lo que Él quiere que yo sienta, para que yo haga algo al respecto. Lo que estoy haciendo con esa mentalidad es invitando a Dios a que me dé vida eterna aquí en la tierra, que me dé la herencia de la vida eterna aquí en la tierra. ¿Y cuál es la clave de eso? El amor, no hay otra forma. Y el amor es paciente, el amor no siente envidia, no busca ser servido, busca servir. Empiece fingiéndolo, empiece haciéndolo, que luego la transformación Dios se la va a dar. Ponga en su oración todos los días, pedirle al Señor, ¿a quién yo puedo ayudar en el día de hoy? Hay una historia, y con esto cierro, de un papá que iba con su hijo por la playa. Todo el mundo ha escuchado esta historia. Y las olas de la playa, de la marea, estaban muy fuertes, y cada vez que venía contra la orilla de la playa, sacaba miles de estrellas de mar a la orilla de la playa. La estrella de mar es un pez que tiene que vivir en el agua, porque si está fuera del agua se muere. Y habían miles de estrellas de mar en toda la orilla, y el mar seguía sacando una y otra vez. Y el papá iba caminando cuando la marea estaba tranquila, y eran tantas, y el hijo vio al padre agacharse, coger una estrella y lanzarla para el mar. Luego se movía al otro lado, cogía otra estrella y la lanzaba para el mar. Oscar, dile a los muchachos que suban. Y luego cogía otra estrella y la lanzaba para el mar. Y el hijo le preguntó, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay miles de estrellas, tú no vas. ¿Qué importa? Tú no vas a poder entrar a todas. Tú no tienes la capacidad para eso. Y el papá cogió otra estrella y dijo, a esta sí le importa que yo la haya tirado, aunque sea una persona. ¿Qué sería de la República Dominicana si la República Dominicana tuviera una iglesia formada de hombres, mujeres y jóvenes con una mentalidad de reino, con una mentalidad de amor, de gente que anda en la calle pendiente al anuncio del Espíritu Santo, para que lo guíe hacia la estrella que tiene que lanzar hacia el agua, que lo guíe hacia la persona que tiene que ayudar? Y ayudar no significa necesariamente dar dinero. A veces sí, a veces no. Pero créanme que hay personas que tienen dinero que necesitan de alguien que le ponga la mano en el hombro y que lo escuche simplemente. Hay personas que tienen muchas cosas materiales, pero se sienten solos. Y usted no podrá salvar a toda la humanidad, pero el Espíritu Santo quiere que tú abras tu corazón para salvar a cada una de las personas que Él te pone en tu corazón. No es que yo lo haga todo el tiempo, pero cada vez que yo recibo eso del Espíritu Santo y yo lo hago, yo siento una llenura diferente del Espíritu Santo y siento que Dios me sigue hablando. Ahora llama a fulano, mándale un mensaje a Perencejo, ve donde Futano y visítalo. Cuando tenemos esa mentalidad, cada quien cogiendo estrellas y tirándolas en el mar, todos nosotros, David Sedano, vamos a experimentar la herencia de la vida eterna aquí en la tierra. Joan, mi recomendación para ti es: pídele al Señor, pídele a Él hoy
que te muestre todos los días, Señor, en el día de hoy, ¿a quién tú quieres que yo ayude? Muchos de ustedes no han tenido el placer de conocer a Manuel. Manuel es el mendigo que estaba en el pasillo, allá afuera, parado. Manuel es un actor que nosotros le pedimos que se pusiera como mendigo para grabar con la cámara la reacción de esta iglesia. Básicamente para saber quién al entrar lo veía, quién seguía su camino, quién lo veía y sentía compasión, quién sentía compasión y se le acercaba, y saber quién se le acercaba y le daba algún tipo de ayuda. Él no está aquí para juzgar a quien hizo y no hizo. Él fue traído aquí como una idea que Dios nos dio, simplemente para que tú tengas la oportunidad de ver dónde está tu corazón. Porque Manuel representa a mucha gente de este mundo. Manuel representa el portero del edificio donde tú vives, el que recoge la basura. Pero no, déjenme no ser tan dramático. Manuel representa al hombre de negocio, la mujer de negocios rica, que parece que lo tiene todo, pero le faltan cosas. Y si nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, no fuéramos tan prejuiciosos, y entonces tendríamos la capacidad de tenderle la mano al que aparenta tenerlo todo, pero necesita sentir un toque del amor de Dios a través de nosotros. Cristo, yo te amo. Yo quiero, ahí donde tú estás, invitarte a que tú cierres tus ojos, Cristo, y yo pienses te amo. y reflexiones. ¿Dónde tú estarías si Dios no hubiera extendido la mano? No hay ¿Dónde tú estarías como si la persona que te invitó a la iglesia o te invitó a conocer a Jesús, dónde tú estarías? Jesús. ¿Quién fue el prójimo Cristo, yo que Dios te utilizó amo. para que tú conocieras a Jesús? Cristo, yo te ¿Quién fue ese prójimo? amo. ¿Quién fue la persona? ¿O quién es aquel que ha estado perseverando una y otra vez para que tú no te alejes, para que te mantengas cerca del Señor? Porque Dios sabe, ni siquiera la persona sabe, que separados de mí nada podréis hacer. Ahí con tus ojos cerrados, piensa por un momento, ¿dónde tú estuvieras? ¿Dónde tú estuvieras? Hay muchas personas allá afuera con un letrero que dice, ayúdame. No lo dicen verbalmente, pero se lo dicen a Dios, y el Espíritu Santo lo manda a ti. El problema es que muchas veces no estamos escuchando. La senda de la vida eterna es el amor. La senda de la vida eterna es el amor. Es cambiar la mentalidad de que a mí me sirvan por una en la que yo voy a procurar de manera intencional servir a otros. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir y experimentar la vida eterna aquí en la tierra? Entonces tu vida tiene que cambiar de Señor, bendíceme, ayúdame. Cambiar a Señor, a quien yo puedo bendecir, a quien yo puedo ayudar. Sobre todo cuando tú estás en las pruebas más grandes, ahí es que cuenta. Sobre todo cuando tú necesitas ayuda, la oración, Señor, muéstrame a quien yo puedo ayudar, te va a permitir vivir. El mundo está lleno de necesidades. Tu familia
está llena de necesidades. Hay hijos que están clamando, ayúdame, papá, mamá, necesito compartir más tiempo contigo. Necesito la afirmación de Dios que viene solamente a través de ti, papá, mamá, para fortalecer mi identidad. Hay hijos que están gritando, papá, mamá, ayúdame. No te lo dirán a ti, pero si cambias la mentalidad, el Espíritu Santo te va a guiar para que tú veas, para que tú sientas compasión, para que te acerques y para que hagas algo al respecto. Hay mucha necesidad, pero un día yo era una de esas estrellas tiradas en el mar. Y alguien, a pesar de todos mis insultos, me tomó y me lanzó al mar y me permitió conocer a Jesús. Y hoy yo, con gozo y placer, le he entregado mi vida al Señor para ser una de esas manos que va por el mundo lanzando estrellas al mar. Y Él quiere que tú seas lo mismo. Donde tú estuvieras, ¿quién fue la persona que Dios utilizó para que tú lo conocieras a Él? ¿Quién es la persona que te llama, que te insiste, que te habla, que te ha mantenido en el camino? Dale gracias al Señor por eso. Sé un prójimo. No preguntes quién es mi prójimo. Cristo, yo te amo. Compláceme entonces. Cristo, yo te amo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay nadie como tú, mi Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera Ayúdame. si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Ayúdame. al Dios que me ama. Yo quiero experimentar el amor de Dios y Él solamente lo va a hacer a través de ti. Estuviera Ayúdame.